Gloria a Dios. Nos dice así la palabra del Señor. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Tomen su asiento, por favor. En el contexto que nos lleva la palabra del Señor, este tema para nosotros es una enseñanza muy especial. El tema se llama Adoptados por la salvación en Cristo Jesús. La palabra del Señor siempre nos ha dado maravillosas enseñanzas para que nuestra vida vaya creciendo en fe, en edificación, pero también estemos cada uno de nosotros en el gozo y en el amor de Cristo, porque esta es la esperanza en la cual el Señor es con nosotros. Y en una parte muy especial nos lleva a entender lo siguiente. En Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este tema nos lleva a comprender las siguientes consideraciones y que también nuestro corazón debe de gozarse en la bendición de Dios. En otro de nuestros textos, que es el texto que tenemos nosotros en nuestro bosquejo, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, a través de todo el mensaje que el Señor nos ha dado, empiezan a anotarse puntos importantes y enseñanzas muy básicas en las cuales nosotros nos hemos acercado a Él. La palabra adopción nos hace comprender que es acto por el cual una persona acoge, nos dice, a un desconocido como miembro de su familia. Observen bien, no hay rasgos de parentesco de sangre, ni tampoco de referencia alguna de algún dato más, sino que la adopción solamente se puede realizar con el acto por el cual una persona acoge a un desconocido como miembro de su familia. Por eso nuestra vida está firme en Cristo. Citamos la cita que está en Efesios 1:5 y damos lectura todos unidos, así como estamos, que es parte de la base de nuestro texto. Dice así: todos unidos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gracias damos a Dios por la palabra que Él empieza a dar a nuestro corazón. Pero vamos más a la adopción. Tenemos conceptos muy especiales y muy definidos, hermanos, porque la adopción
solo se puede lograr en una conciencia de bienaventuranza, de bondad, pero también de tanto amor que no importa que haya lazos de sangre, pero se da netamente la adopción en amor. Es uno de los puntos muy importantes porque una persona recibe a alguien que no es de su familia, un desconocido o desconocida, como miembro de su familia. La palabra también, que es adopción, es acción de adoptar. Y también nos dice, o prohijar a alguien por hijo a hacer lo propio. Esto es lo que nos lleva en nuestro tema del concepto. Y algo así tan maravilloso, que nosotros vemos personas que tienen una maravillosa disposición de adoptar a alguien, a una persona desvalida, a alguien que no lo conocía, pero lo adoptan como parte de su familia y por lo tanto también les dan todas las garantías, les dan toda la afiliación como si fuera precisamente propio de su propia sangre. Solo la adopción se hace con un gran gozo de amor. Y el amor sabemos que es todo aquello que se procura y procura todo el bien posible. No puede ser de otra manera. Muchas personas afirman acerca del amor sobre condiciones, o muchas veces sobre también chantajes, o muchas veces sobre trampas. El verdadero amor es el que procura todo el bien posible a la persona que se refiere. Ese es el amor. Por eso la adopción solamente se puede dar en amor. Pero algo así, tan especial, el Señor hizo con nosotros. Aleluya. El Señor de tal manera, fíjense bien, dentro de su plan maravilloso de salvación, nos expresa que en la doctrina de la salvación es el acto por el cual Dios, después de haber sido justificados por Él y por la fe en Cristo, somos recibidos en la familia, ahí nos falta, hay que notar, en la familia de Dios. Solamente puede hacerse así. Ustedes observen que solamente se da en amor, pero también para nosotros hay una justificación. Y recordemos que la justificación es el acto por el cual Dios declara al pecador limpio e inocente por su sangre preciosa. Y por ello, precisamente Juan el Bautista expresa, he aquí el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Las condiciones son hermosas, pero también vamos pasando a la familia de Dios. Es algo muy especial. Y nos dice, y restablecidos en los privilegios de su filiación. Es importante que ahorita también anotemos a qué se refiere esa filiación. Por concepto de filiación, en todo lo que es adopción y leyes, se dice que la filiación es el vínculo natural y jurídico que une a padres e hijos. Ahí en una parte, el vínculo natural y jurídico que une a padres e hijos. Esa es la filiación. Pero también derivan derechos y obligaciones netamente recíprocas. No importa que sea de origen biológico o actos jurídicos de adopción, se le da las mismas características, los mismos beneficios, las mismas obligaciones y los mismos derechos como si fuera un hijo natural. A eso se refiere la filiación. Dios en su grande misericordia a nosotros también nos dice y nos restablece en los privilegios de su filiación.
En el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, establece el Señor una apertura tan especial con respecto en el versículo 12, San Juan 1:12, porque allí está la base a todos nosotros, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestra vida, gracias a Él, ha sido de tal forma que pasamos de muerte a vida. Su bendición nos ha dado de tal manera la gracia más importante, en el cual dice de antemano, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En una maravillosa expresión, pero también en una disposición de entrega y de recibimiento. La adopción solo se da en amor. Nosotros lo vemos en personas, se da en un amor maravilloso y continuo. Y no importa quién sea, se le da los mismos beneficios y las mismas características. Y cada uno tiene en esa filiación el derecho y la potestad, pero también las obligaciones dentro del origen biológico y también como si fuera un acto jurídico de adopción. Y tiene las mismas características. Pues bien, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y Él vino a darnos bendición. Aquí en México hay una parte del gobierno, una dirección del gobierno, en el cual precisamente procuran que los que sean adoptados tengan todas las características y las condiciones reales de garantías y de bendición. En el caso también de la vida cristiana, Dios, hermanos, ha propuesto que en nuestro corazón y nos ha dado la potestad de tener la bendición, precisamente de tener también las mismas características y los mismos beneficios en la bendición de Dios, porque formamos parte de la familia de Dios. Hay una gran bendición. Al ser de la familia de Dios, lo primero está el perdón. Aleluya. Al ser parte de la familia de Dios, empieza primero el perdón. Encontramos uno de los hombres que está en la cruz del Calvario, al lado del Señor. Y obviamente el perdón es infinito, porque el Señor ve en el hombre la realidad de su corazón y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En una expresión clara, pero también sencilla, el Señor le dice, hoy estarás conmigo, pero dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una garantía. En esta hora también el Señor para nosotros nos da una garantía. Pero muchos, nuestra incredulidad, nuestro desconocimiento de Dios, nuestra falta de acercarnos a Dios, precisamente nos hace perdernos tantas cosas. Muchos quisiéramos tener esa dicha de entender que somos precisamente parte de la familia de Dios por Jesucristo y la salvación que Él hizo por nosotros. Pero muchas veces no lo queremos entender, no lo podemos comprender. Muchas veces la palabra del Señor toca a los niños, toca a los jóvenes, toca a los adolescentes, pero muchas veces no queremos acercarnos a las cosas de Dios. En la calle de igual manera las personas. Hay unos días se predicó el Evangelio. Estuvimos en unos 15 años de una familia, de unos hermanos que nos invitaron. Pero había una persona que tenía ciertas características de unas cadenas tremendas. Se habló del Evangelio, se habló que Cristo puede cambiar las cosas. Pero también hablando la hermana Isabelita con la persona, le dijo, es que me dio miedo confesar al Señor porque estaba compungida de corazón. Y ese miedo muchas veces es que nos retiene para acercarnos al Señor. Pero el Señor de antemano nos dice, como le dijo a la mujer que había faltado y le habían declarado
El Señor le dijo, ¿dónde están, mujer, los que te habían acusado? No lo sé, Señor. Y el Señor expresa dos puntos muy importantes. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, el perdón del Señor es perfecto. La gracia del Señor nos lleva, su justificación, muchas veces hemos hablado de la justificación. Él ocupó el lugar que nosotros teníamos que ocupar. Dejó su trono y su gloria. Y hermanos, vino a ocupar el lugar que nosotros teníamos que haber ocupado. Pero también se levanta cual glorioso y victorioso para nuestra comprensión. Y nos dice en Filipenses también, capítulo número 2, donde está la humillación y la exaltación de Cristo. Fíjense bien, hermanos, dice así, versículo 5, Filipenses capítulo número 2, versículo 5 dice, y versículos adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros, hermanos. Y en eso nos dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero no nada más es una expresión, Jesucristo es el Señor, sino que se reconoce su obra de salvación. Porque muchos podemos decir, Jesucristo es el Señor. Hay muchas expresiones así. Pero la expresión verdadera es la expresión transformadora, en la cual es para salvación y el perdón de los pecados. Y de tal manera la regeneración que el Señor nos va dando, esa regeneración, esa restauración, en la cual nos permite ser parte de Él. No podemos entrar si Él no nos recibe. Hemos hablado muchas veces, hubo una gran cena donde fueron invitados muchos y rechazaron la cena. Pero el Señor dice, todo está preparado. Id y llamar a los caminos. Ir y dejar y que entren a esta fiesta. Pero había una condición, porque tenían que ser vestidos de fiesta. Pero había una persona que no estaba vestida de fiesta. Estaba ahí. Pero de pronto el Señor le dijo, amigo, ¿por qué estás aquí? Y el Señor de antemano le dice a este hombre, separadle y echarle donde es el lloro y el crujir de dientes. La gracia del Señor nos obliga, nos indica que debemos tener la salvación en Cristo Jesús. Y es la forma que podemos ser adoptados por Él. Los beneficios de la adopción. Los beneficios de la adopción es el primero, el privilegio de la filiación. Todos nosotros tenemos una filiación, y esta filiación, dijimos, es el vínculo natural y jurídico que une a los padres e hijos. Por eso, hermanos, donde quiera se presenta uno, en estos días anteriores, ¿cuántos iban a inscribir a sus niños? Al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria. ¿Y quién decía? ¿Es mi vecino? O decíamos, es mi hijo. ¿Correcto? No decíamos, pues no sé quién sea, pero que lo venga a escribir. No, es mi hijo. No decían, no, pues quizás nada más viene a escribir. No, hay una afiliación, y la afiliación es que usted es mi hijo. Gordito, rechonchete, delgadito, güerito, bajito, altito. Este es mi hijo. Come, duerme y también pide más. Pero este es mi hijo.
porque hay un vínculo natural y jurídico. Esa es la filiación. Y por eso, hermanos, más allá de la filiación, los lazos familiares nos llenan. Los hijos cuidan a los papás cuidan a los hijos, y hay precisamente el beneficio de la filiación. Esa es la filiación. Entonces, después de toda esta bendición, el privilegio de la filiación en la vida del cristiano empieza, le podemos llamar Padre. Y con toda confianza, porque le decimos Padre nuestro. Abba, Padre, papito mío. Le podemos decir el beneficio de la adopción. Ya nos acercamos confiadamente, por eso venir, y decía la carta a los hebreos, acercarnos confiadamente al trono de su gracia para poder obtener el oportuno socorro. Cuando ustedes reciben un abrazo de sus hijos, ellos también le dicen, ay, qué bonito abrazo de mi hijo. ¿Y qué queremos? Le voy a comprar un dulce, le voy a comprar un pantalón aunque no me lo haya pedido. ¿Por qué? Porque nos está abrazando. Hay un vínculo. Entonces, ella le dice, ma, pa, ya estamos. Oiga, ma, me duele aquí. Estamos en esto. Entonces, le podemos decir, Padre. Me siento mal, Señor. Padre mío. Hay una confianza. Abba, Padre, papito, me está doliendo aquí. También dependemos de su protección. ¿Cree que, hermanos, cuántos niños se quedan afuera? Y a veces, pero hay alguien que los recoge. Pero nosotros más, en los peligros, en las necesidades, dice la palabra del Señor, dependemos de su protección. Si estamos en sus caminos y obediencia. Porque si me voy a meter a lugares donde no debo de estar, la protección y la dirección de Dios ya no existe. Porque claramente nos dice que obedezcamos para no estar en tropiezo. Entonces también disfrutamos de su amor. Y el amor no nada más, hermanos, es concedernos todos nuestros deseos o caprichos, ¿no? El amor también es corrección. Porque la palabra del Señor nos dice que Dios al que ama, ¿qué? Le corrige y le mete el cinturón, y si es posible también trenzado para que entendamos. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, habla claramente de cosas muy importantes. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y esta es la bendición que Él nos permite tener. Pero también debemos de considerarnos. Porque muchas veces queremos hacer cosas que no están correctas dentro de nuestra percepción. En la casa de oración no podemos herir a nadie. En la casa de oración no podemos herir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Porque son hijas de Dios. Y son hijos de Dios. Y cada uno de nosotros debemos entender. Muchas veces empezaba un matrimonio y el esposo a veces empezaba a tratar mal a la esposa. Pero la esposa le dijo, fíjate bien lo que estás diciendo, porque yo soy hija de Dios. Y cuando uno habla de estas condiciones, porque lo hace, ¿y por qué somos hijos de Dios? Por la gracia de Cristo Jesús. Entonces no podemos estar nosotros haciendo estas condiciones o estas heridas. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que Él corrige nuestras vidas. Y nos dice así, Hebreos capítulo número 12, porque es la bendición que Él nos concede y nos da para que nuestra vida esté así. Dicho Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige, fíjate bien, como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él.
Yo prefiero ser reprendido por el Señor. ¿Ustedes qué tal, hermanos? ¿Qué dicen? ¿Amén? Y amén. Porque sí debemos ser corregidos por Él. Él no se equivoca. Entonces, porque dice del Señor, ama la disciplina y azota al que recibe por hijo, pero para edificación. Amén, hermanos. No para que estemos ahí y nos dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como, a ver, versículo número 7, Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En amor, no en consentimiento. Aleluya. El verdadero amor también nos habla de una corrección en amor y en edificación. Bueno, y también la palabra del Señor, dentro de esta filiación, Él nos defiende y Él nos cuida del mal. Por eso su palabra es viva y eficaz. Las condiciones de los beneficios también son los siguientes. La adopción filial a Dios. Nos surge, hermanos, cuando en Cristo nos liberta del pecado. Gálatas 4:7. Y cuando Cristo nos liberta del pecado, allí empieza, hermanos, esta más maravillosa expresión para nuestro ser. Gálatas 4:7 nos expresa de la siguiente manera. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Maravillosa adopción. Y esto es para nosotros, hermanos. El mundo, las personas, la iglesia, muchas veces no quiere entender que debe de ser adoptado por Dios. Nosotros decimos, ¿es obligación del Señor? No. Está la condición y está el seguimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, está claro, ¿no te acercas a Dios? ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué hay algo que todavía no te acercas, hermanos? Vean ustedes cuántos niños, cuántas personas quieren ser adoptados. Hay en ocasiones representaciones gráficas donde están los niñitos esperando un papá por adoptarlo, y antes, hermanos, lo usaban para explotación. Pero en esas gráficas vemos visuales el anhelo de que alguien me adopte. Y aquí en este caso, el bondadoso Padre Celestial nos está diciendo, yo quiero que seas mío por la sangre preciosa de mi Hijo Jesucristo. Y no está lejano. Solo la sangre de Cristo nos puede ser aceptos a esta filiación por la salvación de Él. No puede ser de otra manera. Entonces, la palabra de Dios dice así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué nos acercamos? También el derecho de propiedad de todo lo que es de Cristo. De todo lo que es de Cristo. Vamos a observar. Herederos y coherederos juntamente con Cristo. Efesios 2, 6 al 7. Nos dice la palabra del Señor, Efesios capítulo número 2, versículos 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos estar en lugares celestiales con Cristo Jesús? Tenemos que tener esa conciencia para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Hay una herencia, pero también nos va dando a la siguiente participación. Participamos
de las riquezas del nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, hermanos, pues ya nos ha trasladado del pacto de la ley al pacto de la gracia. Y de entonces tenemos esta bendición que el Señor nos concede. Hemos precisamente venido delante de su presencia y nos llena de bendición, y ese nuevo pacto es en nosotros. Otro de los puntos importantes es la adopción. Nos hace hermanos con Cristo. Y observen ustedes, el Señor Jesucristo no se avergüenza de su relación con nosotros. Efesios 1:5. Él no se avergüenza y nos dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, estas son las grandes bendiciones que el Señor nos concede a nosotros. Pero también hay mucho más. Ahora, siendo nosotros hijos de Dios, hermanos, en nuestro corazón está una felicidad inmensa. La vida del cristiano toma valor, pero también tiene una profunda transformación de haber pasado de muerte a vida. Que la esperanza vuelve a resurgir, el gozo y la victoria está con nosotros. Y esto es lo que el Señor nos da. Pero ahora, también nosotros somos evidencia misma de esta adopción. ¿Por qué? Porque empieza el Señor a hacer morada en nosotros. 1 Corintios 4:16. Él empieza a hacer esa morada en nosotros por su bendita palabra y por su bendita presencia, que nos da esta bendición. 1 Corintios 4:16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, 4:16. Por tanto me ruego que me imitéis. Pues bien, hay una morada del Espíritu Santo en nosotros, pero también la palabra del Señor, Él hace morada en nuestro corazón. Otro de los puntos también, el Señor manifiesta en nosotros su amor en nuestras vidas. 1 de Juan 3:10. En esa adopción, 1 de Juan 3:10, vamos teniendo tantos beneficios, tantas bendiciones. 1 de Juan 3:10 nos expresa de la siguiente manera: en esto se manifiestan, todos unidos, a ver, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces allí se manifiesta el verdadero también valor en Cristo Jesús, en los hijos de Dios. Un hijo de Dios es por algo muy especial. Mateo 5:13. Mateo 5:13. Y en esto vamos comprendiendo el mensaje que el Señor nos da a nuestro corazón. Un hijo también de Dios es luz y sal, nos dice así. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Uno de los puntos importantes como hijos de Dios, venimos a hacer un sabor muy especial. Los hijos de Dios, la sal tiene tantas propiedades, da sabor,
La sal conserva. La sal es un saborizante universal. Aquí y en todo el fin del mundo, todos le ponen sal, hasta el aguacate le ponen la sal. ¿Y qué dicen? Que es sabroso. ¿Por qué? Porque es un sabor especial. Entonces, hermanos, las evidencias de ser hijos de Dios es algo muy especial. También vive en nosotros. Y ya lo hablamos. Nos da Hebreos 12:14, que también parte de ello leímos. En Hebreos 12:14 tenemos la palabra de bendición. Nos dice que vive el Hijo de Dios en paz. Entonces nos dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estas características, hermanos, son tan especiales para evidencia porque Él nos ha adoptado. Esta noche es una noche muy especial. Yo no puedo considerar, hermanos, tanto el beneficio de este amor, a veces es tan admirable, pero nosotros hemos sabido de casos muy especiales en los cuales unas personas adoptaron a alguien. Y de tal manera, al haber sido adoptado, esta persona tomó unas características, realmente se le llama de reciprocidad. Un amor profundo por las personas que le adoptaron. Y un amor tan grande que le adoptaron. Porque era cuando más necesitaba precisamente ese amparo, ese abrigo. Y una persona adoptó a un niño. Y ese niño lo recibió con gozo. Era difícil mantener al niño, era una persona. Pero ese niño tenía una gratitud tan grande porque él estuvo en la calle, estuvo sin techo, nada. Una persona lo recoge. Ese niño no nada más se queda con esa condición. Crece, estudia, se fortalece. Y hermanos, el testimonio que me dan actualmente hoy dice, ese niño que adoptaron, ese niño ya es un hombre grande, se hizo un ingeniero en telecomunicaciones, y es un hombre que dice, los tiene, y tiene esta familia, pero como si fueran reyes. ¿Por qué? Porque a veces no se espera, ¿qué me des? Lo hiciste en amor. Pero el Señor sí espera de nuestro corazón lo mejor que le demos. Lo mejor de nosotros. Ponernos en sus manos. Entregarle siempre nuestro corazón. Y realmente decirle, abrázame, Señor. Necesito tu presencia. Como un padre que me abraza. Y necesito tu fortaleza y tu ayuda maravillosa. Hermanos, la palabra del Señor nos expresa de la manera más clara y sencilla, en una terminación en este momento. Él está aquí con nosotros. Y dice así, nuevamente Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta noche yo le invito, si está entendiendo lo que es la adopción, ¿por qué no le decimos, sí, tómame a mí? Y hermanos, ustedes saben qué importante es abrazar a un hijo, y más cuando están creciendo y aún grandes. Ustedes se les da, se les ayuda y se les permite tener grande bendición. Por eso, el amor de Dios solamente nos puede adoptar por la salvación en Cristo Jesús.
Y en esta hora, hermanos, la carta precisamente de Efesios nos dice, pues habéis recibido, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. En esta hora, mi invitación. ¿Quién quiere ser adoptado por Cristo? ¿Quién quiere venir y decirle, aquí está mi corazón, Señor, recibe mi vida? Y el que ya es hijo de Dios, pues venga y déle la gloria al Señor. Gracias, Padre, porque nos hace reconocer todas estas cosas en bendición y en beneficio para con nosotros. Oremos a Cristo, oremos al Señor. Si en tu corazón está que te abrace, tú recíbele con todas las fuerzas de tu corazón. Bendito Padre Celestial, es una gran bendición, Señor, recibir en nuestra vida y en el llamado que tú nos das una promesa tan grande de poderte alabar, pero también saber que tú has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos adoptas. Y la adopción tuya es perfecta por la salvación en Cristo tu Hijo. Nos concedes grandes beneficios, nos das grande enseñanza, pero lo más importante es que no te desechemos más, sino que recibamos de ti este maravilloso beneficio de la salvación y del perdón, y que también cada uno de mis hermanos regrese a su hogar con la bendición, Señor, de decir gracias porque somos hijos tuyos y porque la sangre de Cristo nos hace aceptos para estar delante de tu presencia. Muchas gracias te da nuestro ser, Señor, por este beneficio tan grande que tú nos concedes para estar, Señor, delante de tu presencia. Sí, Abba Padre, tú sabes que te necesitamos en nuestro corazón, Señor, y que hay una palabra siempre para nosotros de bendición y de fe. Pero tú nos dices, Señor, que eres nuestro Dios y Salvador. Señor, permítenos tener esas caricias de fortaleza, de victoria y de corrección, en las cuales nuestra vida, Señor, debe de entender que nos acercamos a ti. Señor, aquí está nuestra gratitud. Gracias. Gracias, Señor, porque moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Solo la adopción, Señor, se puede hacer por la salvación y la justificación maravillosa de tu obra, Señor, de redención. Pero tú lo has dado para todo el mundo, Señor, para todo aquel que quiera creer. Pero si hay alguno que hoy quiere recibirte, dice, Señor, permíteme ser adoptado por tu gracia, por la salvación en Cristo Jesús. Concédenos, Señor, esta bendición. Padre, en tus manos está nuestro ser. Aquí está nuestra vida. También debemos de corregir nuestro ser. ¿Por qué reaccionamos como no debemos de reaccionar? Y tú nos dices en tu palabra que también necesitamos entender que debemos ser corregidos en la bendición tuya. Padre, muchas gracias por tu palabra, pero también tu palabra nos hace responsables de entender que grandes son los beneficios que tú nos das, la maravillosa afiliación. Y esta afiliación, si en el mundo, Señor, de tal manera se hace por vínculos de sangre y de familiaridad, de padres a hijos y de hijos a padres, y deriva derechos y responsabilidades. Tú, Señor, eres perfecto. Señor, permítenos ser hijos tuyos. Permítenos, Señor, por la gracia tuya, mantener nuestra firmeza en tu gracia, en tu salvación. Y permítenos, Señor, realmente ser tus hijos, obedientes, entendidos, esforzados y trabajadores. Porque una de las cosas importantes es también la santificación, la regeneración,
y la restauración de nuestras vidas. Muchas gracias te damos, Señor, porque nos llamas hijos tuyos. Alabamos tu nombre. Señor, muchas gracias por el mensaje que nos das en la adopción. Solo nos puedes hacer adoptar por la gracia de Jesucristo. En el nombre de Cristo te lo agradecemos, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor. Te alabamos.